Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 3 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la clase pasada. Vimos esta definición, la definición 1.8. Ok, entonces, ¿qué es lo que vimos en esa definición? Considerábamos R un anillo y A un elemento del anillo distinto del elemento 0. ¿Sí? Entonces, decimos que A es un divisor izquierdo de 0 si existe un elemento B distinto de 0 en R, tal que cuando yo multiplico a la izquierda con A y B, eso me da 0. ¿Sí? Vamos a decir que A es un divisor derecho de 0 si existe un elemento B distinto de 0, tal que cuando yo multiplico a la derecha con A y obtengo B por A, eso me da 0. ¿Sí? Ok. Y vamos a decir que A es un divisor de 0 sin la necesidad de decir si es izquierdo o a derecha. Si es un divisor izquierdo, si es un divisor izquierdo de 0 y también es un divisor derecho de 0, ¿sí? Entonces, cuando solo digamos divisor de 0, quiere decir que es divisor de 0 de ambos lados, ¿sí? Ok. Y también vimos la siguiente definición, que si tomábamos R un anillo y decimos que R satisface la ley de cancelación izquierda o derecha, ¿sí? Si para la multiplicación, si para todo A distinto de 0 en el anillo R y para todos los elementos B y C en R, si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C, ¿no? Si cada vez que tengamos que A por B es igual a C, entonces A lo puedo cancelar obteniendo B es igual a C. En este caso vamos a decir que R satisface la cancelación a derecha, ¿no? Si puedo cancelar elementos distintos del 0 del lado izquierdo. Y si puedo cancelar elementos distintos de 0, pero ahora del lado derecho, entonces vamos a decir que R satisface la ley de cancelación a derecha. Ok. Y entonces, ¿sí? Y entonces, como les habíamos visto, como habíamos dicho en la clase pasada, vamos a ver cómo se relaciona el hecho de que existan divisores de 0 a izquierda y a derecha, o a derecha, y con el hecho de que se satisfaga la cancelación a izquierda o a derecha, ¿sí? Y entonces tenemos la siguiente proposición, ¿sí? Ok, siguiente proposición, que es la proposición 1.10, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice esa proposición? Pues nos dice lo siguiente, ¿sí? Si R es un anillo si R es un anillo sin divisores de 0, ¿sí? R es un anillo sin divisores izquierdos de 0, sin divisores izquierdos de 0. Sí, solo sí. R satisface la ley de cancelación izquierda para la multiplicación. Satisface la ley de cancelación izquierda para la multiplicación. ¿Sí? Ok, la demostración de este resultado es más o menos sencilla. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, vamos a suponer que R no tiene divisores de ceros, divisores izquierdos de 0, y hay que suponer que hay que ver que se satisface la ley de cancelación izquierda, ¿no? Entonces, hagamos esta implicación. ¿Sí? Entonces,
Para eso, pues sea A un elemento distinto de 0. Quiero ver que lo puedo cancelar a la izquierda, ¿no? Entonces sea distinto de 0. Y B y C en R, tales que ¿qué? Tales que A por, acá me faltó B y C en R, tales que A por B es igual a A por C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que, dada esta igualdad, puedo cancelar A la izquierda, ¿no? Entonces, por demostrar, B es igual a C. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Como A por B es igual a A por C, tenemos, utilizando las propiedades de anillo, que A por B menos C es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Y luego, como estamos suponiendo, como estamos suponiendo que R no tiene divisores de 0 izquierdos, divisores de 0 izquierdos. ¿Qué es lo que pasa? En este producto, B menos C tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene, como estamos suponiendo que R no tiene divisores de 0 izquierdos, se tiene que B menos C es igual a 0. Pues en caso contrario, pues si pasara que es distinto de 0, que B menos C es distinto de 0, tendríamos que A es un divisor de 0, ¿no? Un divisor izquierdo de 0. Sí, porque estaríamos teniendo que este elemento distinto de 0 por A me está dando igual a 0, y eso es exactamente el hecho de que A sea un divisor de 0, ¿no? Entonces tendríamos que es un divisor de 0 y es una contradicción, ¿sí? Porque estamos suponiendo que R no tiene divisores izquierda, ¿no? Por lo tanto, como dije arriba, pues B menos C es igual a 0, y por lo tanto B es igual a C, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Que si, que si el anillo no tiene divisores de 0, no tiene divisores izquierdos de 0, entonces se satisface la ley de cancelación izquierda. Y el regreso es parecido. Entonces el regreso es parecido y no lo voy a hacer. Análogo. Análogo. ¿Sí? Y esto acaba la demostración de ese resultado. Entonces, como una observación es, pues obviamente se tiene el mismo resultado, pero ahora cambiando izquierda por derecho, ¿no? Entonces se tiene la versión del resultado anterior, cambiando izquierda por derecho. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que un anillo no va a tener divisores derechos
del 0, sí y solo sí satisface la ley de cancelación a la derecha, ¿sí? Respecto a la multiplicación, ¿no? Ok, y entonces, pues con esto tenemos la siguiente definición, definición 1.11. 1.11, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Pues es la definición de ser un dominio entero. Entonces, un anillo es un dominio entero, un dominio entero, entonces un dominio entero un dominio entero es un anillo conmutativo con 1, es un anillo conmutativo con 1 sin divisores de 0. ¿Sí? Entonces, aquellos anillos conmutativos con 1 en los que no haya divisores de 0, y acá no necesito decir izquierda o a derecha, ¿no? Porque pues es conmutativo, entonces se les llama dominios enteros, ¿no? A esos anillos. Entonces, un ejemplo, ejemplos de eso, pues el ejemplo más fácil es de nuestros anillos favoritos, pues es Z. Entonces, ¿qué pasa con Z? Z no tiene divisores de 0, ¿no? Entonces, Z es un dominio entero. Z es un dominio entero. ¿Sí? Ok. Otro ejemplo. Y entonces, por lo tanto, se va a la ley de cancelación en Z, como por el resultado anterior. El otro ejemplo es nuestro anillo Z a la N, ¿no? Entonces, Z a la N es un dominio entero. Es un dominio entero. Sí, solo sí. N es un número primo. Entonces, en este caso, los ZN resultan ser dominios enteros y solo sí es un dominio, N es un número primo, ¿no? Entonces, el ejemplo 3 relacionado con este es que, por ejemplo, Z4 no es dominio entero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el inciso B nos dice que tenía que ser primo, ¿no? Pero para que fuera 4 tendría que ser primo para que fuera un dominio entero, pero aquí podemos eh, decir exactamente por qué. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta ser que la clase del 2, pues 2 es un divisor de 0. La clase del 2 es un divisor de 0 en Z4, ¿no? Ya que, ¿cuánto es la clase del 2 por la clase del 2? Eso es lo mismo que la clase del 4 y eso es 0, ¿no? Clase del 0. Entonces, estos dos numeritos son distintos de 0 y su producto me está dando 0 en Z4, ¿sí? Entonces, ese no es un dominio entero, ¿sí? Y bueno, entonces, parte de lo que vamos a estudiar después en el curso van a ser ciertos dominios enteros especiales, pero bueno, entonces ahorita solamente quedémonos con esos. Ok, entonces tenemos la siguiente definición, esta es la definición 1.12.
¿Sí? ¿Qué dice esa definición? Es la definición, esta vez va a ser una definición importante. Sea R un anillo conmutativo con 1, con 1, ¿sí? Entonces se dice que R es un campo, si el grupo de unidades R estrellita es exactamente R menos el 0, ¿sí? Es decir, si todo elemento distinto de 0 es invertible, ¿no? Es decir, R es campo, si todo elemento distinto de 0, en R que no es 0, es invertible en R. ¿Sí? Esta definición es importantísima porque esto es lo que vamos a estudiar durante durante la gran parte de nuestro curso. Vamos a estudiar a los anillos que son campos, ¿sí? Aquellos en donde todo elemento que no es 0 tiene un inverso respecto a la multiplicación, ¿sí? Ok, entonces, pues hagamos un ejemplo, ejemplos de estos. Entonces, ¿sí? Ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos sencillos. Resulta ser que los racionales con la operación de suma y la multiplicación de números racionales, esto es un campo, es el ejemplo 1. El ejemplo 2, este es un campo, ¿sí? Con las operaciones usuales. R, los reales con la suma y la multiplicación de reales usuales, es un campo. Es un campo. Otro ejemplo es un ejemplo más interesante, es este que voy a anotar. F va a ser el conjunto de todas las combinaciones de la forma A más B raíz de 2, tal que A y B son números racionales. ¿Sí? Entonces, el conjunto de números de la forma A más B, tal que A y B son números racionales, esto está contenido totalmente, trivialmente, dentro de los reales. ¿Sí? Y bueno, entonces, como está contenido entre los reales, pues le heredamos la suma de números reales y la multiplicación de números reales, ¿no? Entonces, f con la suma y multiplicación de números reales es un campo, ¿sí?
Es un campo. Y bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque recordemos que para que esto sea un campo debe ser un anillo y debemos tener operaciones definidas en este conjunto. Entonces, si yo sumo como números reales dos números de esta forma, pues la suma vuelve a ser a dos números de esta forma, ¿no? Y si yo multiplico un número de esta forma por otro número de esta forma, después de hacer todas las operaciones correspondientes, voy a obtener otro número de esta forma. Entonces, las operaciones de suma y multiplicación de números reales se restringen bien a este conjunto y entonces ya con eso se puede demostrar. De hecho, es un ejercicio clásico de álgebra lineal ver que este es un campo que está metido entre los números reales, ¿sí? Y algo que es importante es que los campos que vamos a estudiar cuando empecemos ya a ver extensiones de campos y teoría de Galois van a ser de este tipo, ¿sí? Van a ser extensiones de los números racionales, ¿sí? Además, notemos que en este caso, ¿qué es lo que pasa? Notemos que F va a ser un campo que contiene a los números racionales, porque cuando tomo B igual a 0, tengo los números racionales, entonces es un campo que contiene a los números racionales y está metido dentro de los reales, ¿sí? Ok. Entonces eso es un campo. Otro campo importante, ejemplo 4, es el de los números complejos, ¿no? Los números complejos, junto con la operación de números complejos y la multiplicación de números complejos, con las operaciones usuales. De complejos, es un campo. ¿Sí? Otro ejemplo, Z con las operaciones de suma y multiplicación no es un campo, ¿no? No es un campo. ¿Por qué? Pues los únicos invertibles, ya lo habíamos calculado la vez pasada, ¿quiénes son los únicos invertibles en este anillo? Pues los únicos invertibles en este anillo son el 1 y el menos 1. ¿Sí? Son el 1 y el menos 1, ¿no? Entonces, y para que fuera un campo, todos los elementos distintos del cero tendrían que ser invertibles, ¿no? Ok. Entonces, existen anillos no conmutativos donde todo elemento no cero es invertible. Entonces, una nota. Existen anillos no conmutativos con 1. Bueno, existen anillos no conmutativos con 1, donde todo elemento distinto del cero es invertible. ¿Sí? Por ejemplo, un anillo, el que vimos, un anillo no conmutativo con 1, donde todo elemento no cero es invertible, ya vimos el ejemplo la clase pasada, ¿no? Los cuaterniones reales. Los cuaterniones reales son un ejemplo. ¿Sí? Esto no es, esto no es un campo, ¿no? Porque un campo, de acuerdo a la definición que estamos obteniendo acá, debe ser un anillo conmutativo con 1 en el que todo elemento no cero es invertible, ¿sí?
Entonces, a los cuaterniones, lo único que le falta para que fuera un campo es la conmutatividad, pero vimos que no se vale la conmutatividad en HR, ¿no? Porque vimos que I por J no es lo mismo que J por I, ¿no? ¿Sí? I por J es igual a K, mientras J por I es igual a menos K, ¿sí? Entonces, este no es conmutativo, pero sí hay ejemplos. Entonces, por eso es que tiene sentido la siguiente definición. Definición 1.13. Que es un anillo con división. Definición 1.13. Entonces, un anillo con división es un anillo con uno, no necesariamente conmutativo, puede ser conmutativo o puede ser que no, no necesariamente conmutativo. ¿Sí? En el que todo elemento no cero no cero es invertible. Es invertible respecto al producto, ¿no? Entonces, un ejemplo de un anillo con división, pues como dijimos acá arriba, son los cuaterniones reales, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues déjenme hacer, ¿sí? Entonces, tenemos a los campos y tenemos a los dominios enteros, y entonces lo que vamos a demostrar ahora es que ahora vamos a ver qué relación hay entre campos y dominios enteros. Ahora veremos. Entre campos y dominios enteros. Entonces, de acuerdo a las definiciones, campo siempre va a ser un anillo conmutativo con uno y también un dominio entero siempre va a ser un anillo conmutativo con uno, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Y entonces, pues lo que sabemos es que lo que vamos a ver en la siguiente proposición es lo siguiente. Proposición que es fácil de demostrar. 1.14. ¿Sí? Lo siguiente. Si R es un campo, si R es un campo, entonces R es un dominio entero. ¿Sí? Y la demostración de eso es más o menos sencilla. Es decir, en todo campo no hay divisores de cero, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, entonces como R es un campo, como R es un campo, por definición, R
es un anillo conmutativo con 1. Es un anillo conmutativo con 1. ¿Sí? Ok. Y entonces, para que se valga para que R sea un dominio entero, ¿qué es lo que se debe valer? A ver, les recuerdo acá. Un dominio entero es un anillo conmutativo con 1, ya lo tenemos, sin divisores de 0, ¿no? Entonces lo que debemos probar es que R no tiene divisores de 0. ¿Sí? Veamos. Que R no tiene divisores de 0. ¿Sí? Entonces, sí, entonces, supongamos que existe un divisor de 0. Entonces, supongamos que existe A en R, divisor de 0. Entonces, en particular, A es distinto de 0, ¿no? Porque los divisores de 0 son anillos no 0, tal que multiplicados por otro elemento no 0 nos da el 0. Entonces, si A es un divisor de 0, en particular, A es no 0. A es distinto de 0. ¿Sí? En particular es distinto de 0 y existe un B distinto de 0, tal que ¿qué? Tal que A por B es igual a 0, ¿no? Estoy suponiendo que A es un divisor de 0. Entonces, como A es un divisor de 0, A es no 0 y existe otro elemento no 0, tal que A por B es igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, como R es campo, como R es campo y A es distinto de 0, entonces existe el inverso, ¿no? Existe un A a la menos 1 en R, tal que ¿qué? Tal que A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A, y eso es 1, ¿no? El 1 del anillo, ¿sí? Entonces, pues multiplicando esta igualdad, entonces de la igualdad, multiplicando la igualdad, entonces multiplicando la igualdad, A por B igual a 0. Multiplicando la igualdad, A por B igual a 0. Por A a la menos 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? A a la menos 1 por A por B es lo mismo que A a la menos 1 por 0. Pero, como les había dicho, de las propiedades básicas de anillo se puede demostrar que si yo multiplico un elemento por el 0, siempre va a dar 0, ¿no? Entonces esto es 0. ¿Sí? Pero de la asociatividad, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es exactamente A a la menos 1 por A por B, ¿no? Aquí es donde estoy aplicando la asociatividad. Asociatividad. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa? Pues resulta ser que A a la menos 1 por A es ¿quién? Es 1. Entonces esto es exactamente 1 por B. Y eso es exactamente B, ¿no?
¿sí? Y eso es una contradicción. Esto es una contradicción. Una contradicción. Pues, ¿qué era lo que pasaba? Habíamos dicho que como A era un divisor de cero, entonces existía otro elemento no cero, tal que A por B es igual a cero. Y acá estamos llegando a que B necesariamente es cero, ¿no? Contradicción. Pues B era distinto de cero. Por lo tanto, no existe tal elemento A, y así. R no tiene divisores de cero. De cero. Y por lo tanto, por definición, R es un campo, es un dominio entero, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Vimos que si tenemos un campo, si R es un campo, necesariamente R es un dominio entero, ¿no? Ahí está la demostración. Ok. Eh, Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro mundo? Entonces, en nuestro mundo, pues tenemos tenemos a los dominios enteros. Ahí están metidos los dominios enteros. Es el mundo de los dominios enteros. ¿Sí? Y dentro de los dominios enteros, ya no me gustó el dibujo. Dentro de los dominios enteros, pues tenemos a los campos, ¿no? Están metidos los campos. ¿Sí? Ok. Entonces, todo campo es necesariamente un dominio entero. Y la pregunta sería, ¿bajo qué condiciones un dominio entero es un campo? Entonces, esta condición es propia, ¿no? Entonces, no todo dominio entero, no todo dominio entero es campo, ¿sí? Entonces, un elemento que sea, un anillo que sea un dominio entero que no sea un campo, ¿qué es? Pues es muy fácil, ¿no? Pues Z es dominio entero y no es campo, ¿sí? Entonces, entonces los campos están contenidos propiamente de los dominios enteros, pero bajo ciertas condiciones vamos a poder asegurar que un dominio entero sí es un campo, ¿sí? Y eso nos lo dice el siguiente resultado. Entonces ese es el resultado 1.15, proposición 1.15. ¿Sí? Entonces, okay. Entonces, si R es un dominio entero, si R es un dominio entero, aquí le voy a agregar una condición extra, entonces necesariamente va a ser un campo. Si R es un dominio entero finito, es decir, el número de elementos de R es finito, entonces
R es un campo. Entonces, si a los dominios enteros le agrego esta condición de que tenga que ser finito, puedo decir que R es un campo. ¿Sí? Y la demostración es más o menos sencilla. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que todo elemento no cero, que si A es distinto de cero, entonces, si A es distinto de cero en R, entonces existe un B, tal que ¿qué? Tal que A por B es igual al 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, que existe el inverso. ¿Sí? Entonces queremos ver que todo elemento no cero tiene inverso. Ok. Ok. Entonces, pues vamos a considerar una función. Entonces consideremos una función. Entonces, como R es un dominio entero finito, como R es finito, puedo enumerarlos. ¿Sí? Entonces, supongamos que R es de la forma. ¿De qué forma? Pues como es un anillo y es un grupo abeliano con la suma, entonces debe tener al cero, ¿no? Como es un dominio entero, como es un dominio entero, pues también en particular es un anillo conmutativo con 1, tiene el 1. Entonces sabemos que R por lo menos tiene al 0 al 1 y luego tiene ciertos elementos, ¿no? Que voy a anotar como A1, así sucesivamente, hasta A sub n. ¿Sí? Entonces, acá están todos los elementos del anillo R, ¿sí? Porque estoy suponiendo que es finito. Ok, entonces, consideremos la función. La función f, que va a ir de R, de el anillo R en el anillo R, como sigue, tal definida. Entonces, ¿cómo está definida esta función? Como sigue. F de un elemento R va a ser multiplicar A por R. Esto va a ser para todo R en el anillo R, ¿sí? Entonces, tomo un elemento R aquí y lo multiplico por el elemento A que es el que quiero demostrar que es, no sé, que existe su inverso, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, la afirmación es que F es inyectiva. Afirmación. F es inyectiva. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues solamente es una función, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea morfismo de grupos ni otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos eso? Entonces, en efecto. Entonces, sean
R1 y R2 en R. Estoy suponiendo, estoy tomando dos elementos aquí, ¿no? Que estoy llamando R1 y R2. No sé quiénes son, pero sé que están en este conjunto R, ¿sí? Entonces me tomo dos elementos R1 en R2, tal que ¿qué? Tal que F de R1 es lo mismo que F de R2, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es que R1 es igual a R2, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como F de R1 es igual a F de R2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que A R1 es igual a R2. Y como R es un dominio entero, ¿qué es lo que dijimos que no tiene divisores de cero? Y por lo tanto se va a ir de cancelación, ¿no? Es un dominio entero. No tiene divisores de cero. Y por lo tanto se vale la cancelación. Ok, se vale la ley de cancelación. Por lo tanto, R1 es igual a R2, ¿no? ¿Sí? Entonces ya demostré que esta función es inyectiva. Entonces déjenme agregar otra página eh, para, para acabar la demostración. Entonces, a ver, mientras ustedes... Ok, entonces ya agregué otra página. Ok, entonces ya demostramos que esta función f que va de R en R es una función inyectiva, la que es multiplicar por el elemento A es una función inyectiva, ¿no? ¿Sí? Ok, y para demostrar que es inyectiva utilizamos el hecho de que R es un dominio entero. Ok, entonces si ustedes se acuerdan de sus cursos de superior 1, una función inyectiva entre entre un conjunto finito de la misma cardinalidad, necesariamente es subtrayectiva, ¿no? Entonces, por superior 1, tenemos, tenemos que F es subtrayectiva. Es subtrayectiva, pues R es finito, ¿no? Pues F va de R en R y R es finito. ¿Sí? En nuestros cursos superior 1 demostramos que si tenemos una función inyectiva entre dos conjuntos que tienen la misma cardinalidad, entonces necesariamente es subtrayectiva. Y aquí estamos utilizando ese hecho, ¿no? Entonces, por tanto, la función es subtrayectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que como es subtrayectiva, quiere decir que hay alguien que le pega al 1, ¿no? Hay alguien que mediante la función va a dar al 1, ¿sí? Entonces, en particular, existe un elemento B en R tal que, tal que F de B le pega al 1.
Pero f de b, ¿quién es? La función f. La función f que estoy definiendo es multiplicar por por a la izquierda. Entonces, esto es exactamente a por b, ¿no? Por definición de cómo ¿sí? Que f por b es igual a 1. Y por lo tanto, b es igual a la menos 1, ¿no? Existe ese elemento tal que cuando yo lo multiplico por a, me da 1. Y por lo tanto, b es igual a la menos 1. Y así, a es invertible. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que demostramos? Tomamos un elemento no cero. Tomamos un elemento no cero en el anillo, en el dominio entero finito. Y demostramos que es invertible. Por lo tanto, R es un campo. ¿Sí? Y como corolario de esto, pues tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Habíamos visto que Z de N es, es un dominio entero, sí, solo sí. Es un campo. No, vimos que Z de N es un dominio entero, sí, solo sí. N es primo. Y por ese resultado, como Z de N es finito, Z de N es un campo. Sí, solo sí. N es primo, ¿no? Sí, la demostración, pues es lo que acabo de decir. Tenemos que Zn es dominio entero, por lo que dijimos anteriormente. Sí, solo sí. N es un primo, pero Zn es finito, siempre. Por lo tanto, por el anterior, por el resultado anterior, se tiene lo requerido, ¿no? Sí, ok, muy bien. Y entonces, pues hemos estudiado hasta ahorita la propiedad de satisfacer la ley de cancelación izquierda o a derecha, con el hecho de que tenga divisores de cero izquierdos o derechos, ¿sí? Y estudiamos dominios enteros y estudiamos campos, ¿no? Y vimos necesariamente esto, ¿no? Que todo campo es un dominio entero. Vimos que esta contención es propia, no todo dominio entero es un campo. Por aquí está el ejemplo. Z es un dominio entero y no es un campo, ¿sí? Pero si a un dominio entero le agregamos la condición de que además el anillo R sea finito, entonces se demuestra que necesariamente es un campo, ¿sí? Y aquí está la demostración. Y utilizamos cosas bonitas, ¿no? Porque utilizamos el hecho de que fuera finito y que fuera un dominio entero para obtener que cierta función, esta, es biyectiva, ¿no? Porque como ya era inyectiva, entonces demostramos también que era suprayectiva, y entonces, por lo tanto, de esa forma podíamos encontrar un inverso, ¿sí? Ok. Entonces, pues, esto va a ser por hoy termino esta clase, y en la siguiente clase, pues ya vamos a empezar con subestructuras del anillo, que las subestructuras van a ser los anillos, los subanillos y los ideales, pero eso lo veremos en la próxima clase. Ok, entonces...